Cuando nosotros tenemos en cuenta entonces lo que es las teorías y la estrategia del aprendizaje, ¿sí? Tendremos que tocar acá en cuenta cómo es la percepción del individuo. Si bien a nivel neuronal nosotros tenemos la neurogénesis, en la cual nosotros producimos diferentes neuronas y vamos al punto de tratar, ¿no?, de tener un aprendizaje en base a lo que vemos, sentimos, ¿no? Viene el aspecto de la identidad, del autoconcepto, de la autoestima, ¿no?, de la socialización, que siempre pueden ser parte de. Entonces, eh, muchos se confunden también entre la diferencia en autoconcepto y autoestima, ¿no? Trabajaríamos bien las bases y si realmente son lo mismo o es diferente, ¿no? Ahora, hay una frase que muchas personas usan, que es, tú no tienes autoestima. Esa palabra, ¿no?, esa frase, perdón, tú no tienes autoestima, ¿estará bien empleada o no estará bien empleada? ¿Qué es lo que piensan? Vamos a preguntar a ver a los que tenemos acá, ¿sí? A ver, le vamos a preguntar a alguien que tenemos acá para ver cuál es su pensamiento. Vamos a preguntarle a Liz Belinda Oliveros Picón. Liz, cuéntanos, esa frase que he mencionado, tú no tienes autoestima, ¿es correcta esa frase? ¿Está mal dicha? ¿Está bien dicha? Cuéntanos. ¿Qué es lo que tú piensas o opinas de esto? Buenas tardes con todos. Para mí personalmente creo que esa frase no se le podría decir a una persona que tiene baja autoestima, sino para ayudarle también decirle que busque apoyo, algún libro o que lea algo de autoestima para poder seguir mejorando y ser mejor persona en su vida y relacionarse más con los demás. Es mi opinión. Ujú. Vamos al concepto mismo de la frase. No, no que yo se lo diga a alguien, sino está bien dicho, tú no tienes autoestima, o sea, redactadamente, como tal. No, para mí no, Ok. porque empeoraría su imagen, su comportamiento, su aspecto, su manera de ser en esa persona. Ujú. Ok, muchas gracias, Liz. Vamos a preguntarle a una persona más. A ver, le vamos a preguntar a Sonia Maiwa. Sonia, para ti, ¿esa frase está bien usada, está mal usada? Cuéntanos, Sonia. Buenas noches, señor psicólogo, y buenas noches con todos los colegas. Para mí está mal dicho que una persona no tiene autoestima, porque todos tenemos un autoestima. Ujú. Al decir que no tiene una persona autoestima, le bajaríamos más, al contrario, porque todos nos queremos a sí mismo y tal vez uno mismo pierde el autoestima cuando uno mismo no se valora. Doctor. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Ahora, vamos al complemento de por qué les digo esto. Efectivamente, todos tenemos autoestima, baja o alta autoestima, lo que nos dice Alfred Adler. Pero, si yo digo, no tienes autoestima, está mal empleada la frase. Porque sí lo tienes, y aunque tengas baja o alta, o sea, sí lo tienes. O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, la frase como mismo, no tienes autoestima, está mal dicha, porque uno siempre tiene autoestima. O sea, yo cuando, por ejemplo, escucho a psicólogos, docentes, papás, ¿no?, por el rubro en donde yo trabajo, ¿no?, ya tú no tienes autoestima, es que esa frase está mal dicha, sí tiene autoestima. No puede, es decir, tú no tienes cabeza. Claro, tengo cabeza, sino cómo voy a vivir, ¿no? No tendría mucha lógica. Es lo mismo a lo que voy. Entonces, emplear la frase desde una manera directa, ¿no?, del concepto mismo está mal empleado, ¿ya? Todos tenemos autoestima. Ahora, efectivamente, el autoestima se divide en alta autoestima y baja autoestima, lo que nos dice Adler. Pero una persona con alta autoestima no critica ni le dice a otra persona que lo tiene baja.
Porque si yo le dijera a otra persona que tuviera baja autoestima, ¿qué estaría diciendo, no? O sea, estaría criticando, juzgando, y una persona con alta autoestima tiene comunicación, tiene aporte, tiene complementariedad, accesibilidad, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no? Con el empleo de la frase. ¿No? Pero muy bien, muchísimas gracias por sus opiniones. Vamos a continuar a ver. Ujú. Y vamos a verlo. El autoestima está relacionado, ¿no? Con muchas formas de conducta. Las personas con autoestima elevada, ¿no? Suelen reportar menos emociones agresivas, negativas, menos depresión que las personas con una autoestima baja. Y insisto, no les dicen al mundo que tienes bajo autoestima. De similar manera, las personas con autoestima elevada pueden mejorar, ¿sí? El tema ante el estrés, expuestos ante diferentes factores psicosociales, ¿no? Hay a veces algunas preguntas que les pueden venir entre autoestima, autoconcepto, ¿ya? Identidad y socialización. Entonces, el autoestima es el sentimiento, aprender a querer, ¿ya? Aprender a quererte a ti. Es aceptarte con lo bueno y con lo malo. Ahora, el año pasado vi una pregunta también de esto. Autoestima y autoconcepto. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y autoconcepto? Entonces, ¿no? Vamos a averiguar. Vamos a leer. El autoconcepto, si bien el autoestima está hablando de la aceptación, ¿ya? El autoconcepto es lo que yo pienso sobre mí, ¿ya? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué tipo de habilidades tengo? ¿No? Las ideas de las que las personas tienen también mías, ¿no? Entonces yo voy sacando, ¿no? Un niño, una niña va generando un autoconcepto en base a lo que cree de sí mismo, ¿ya? Y a lo que le dicen los demás, pero no necesariamente se tiene que querer a sí mismo en el autoconcepto, solamente va formando idea de quién es, pero el autoestima es apreciar y quererse tal como es. Me dejo entender. Igual voy a poner una diferenciación. Entonces, el autoconcepto ya es cómo me veo, ¿no? La opinión que tiene el resto conmigo, mi forma personal, el yo corpóreo, el yo material, ¿no? Entonces, cómo yo creo de mí. Más, ¿puede haber un autoconcepto negativo? Por supuesto que sí. El autoconcepto negativo también es, me siento mal, por ejemplo, en la adultez, ¿no? Nadie me va a querer, ¿no? Eh, puntos claves, ¿no? Estoy gordo, estoy flaco. Eso es parte del autoconcepto. El autoestima es, bueno, tengo esto malo, pero lo acepto y me quiero. ¿Sí? Es la diferencia entre autoconcepto y autoestima. Lo vamos a tener un poco más detallado por si acaso hay algunas dudas. Entonces, el autoconcepto y la autoestima, ¿no? Son elementos que vienen de la personalidad. Acuérdense que la personalidad se va formando hasta los 6 años, ¿ya? El pensamiento mágico del niño es de 0 a 3 años. A partir de los 4 años en adelante es un pensamiento más lógico, ¿vale? Entonces, la personalidad se forma hasta los 6 años, en los cuales va a tener el aspecto endógeno y exógeno. Endógeno, que tiene que ver con la historia familiar, no antecedentes como tal, y exógeno con lo que se representa con el entorno y el ambiente. Ahora, debido a que a los 6 años no se va a formar tanto la idea, no de la percepción, ahí tenemos un 70 a 80% que se va formando de quién soy yo. Pero ya con el tiempo voy redefiniendo más cosas, ¿no? Tomo la debida atención acerca de mi personalidad que se va formulando más hasta los 6 años. María Montessori, si ustedes leen el libro clave, ¿no? La mente absorbente de María Montessori, se podrán dar cuenta, ¿no? Que ella hablaba mucho acerca de todo lo que absorbe el niño, ¿no? A nivel macro. Y eso lo vamos a ver porque acá hay una diferencia en cuenta que tendrían que considerar entre María Montessori y Piaget, ¿ya? Pero lo voy a decir más adelante, porque siempre que explico eso la gente se sorprende un poco. Bien,
Entonces, autoconcepto, vemos la imagen, el pensamiento de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy Héctor, soy psicólogo, me gusta ser responsable, considero que lo soy. Mm, me dejo entender. A ver, soy vegetariano, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo que yo pienso de mí, ¿no? Diferente a decir autoestima, ¿no? Si yo soy Héctor, a veces soy renegón, me puedo enojar con facilidad, ¿no? Eh, me gusta tener afecto y me quiero tal como soy, ¿me entiendes? Entonces, yo reconozco lo mío y lo acepto. En cambio, lo otro solo son ideas de qué soy, quién soy, pero no necesariamente lo voy a aceptar, ¿ya? No tiene que ser qué clase de persona tú vas a ser, me dejo entender. Entonces, vamos con ello, ¿no? ¿Qué clase de alumno tienes, ¿no? ¿Qué clase de madre, de padre, qué clase de hijo tienes, ¿no? Y en el autoestima, ¿no? Se ve el punto, ¿no? De el reconocimiento. Y en ese reconocimiento, ¿no? El respeto a los demás. Entonces, tenemos respeto a nosotros mismos dependiendo del autoconcepto que se va a formar para convalidarlo con el autoestima, ¿ya? La socialización. Si bien en todo lo que es el aspecto de interrelaciones, ¿sí? Nosotros vamos observando que el ser humano necesita socializar. Ahora, no sé si se han percatado que mientras más adultos son, pasan los años, el interés se vuelve un poco menos. No en todo el mundo, pero en la mayoría es como que muchas personas prefieren estar en la casa, no salir tanto. Entonces viene como que una cognición, ¿no? A través de qué es lo que percibimos que realmente nos gusta y nos agrada. Entonces, como el ser humano es un ser sociable, integral, biopsicosocio-emocional y espiritual en algunos casos, ¿no? Se va a influenciar a través de la personalidad, ¿no? Que la personalidad complemente la autoestima, el autoconcepto, el desarrollo, mi origen, ¿no? La etnia, bueno, todo lo que se ha formado a nivel mental. Entonces, esto en base a las experiencias que yo tengo en mi vida, positivas o negativas, me va a dar un punto de que yo quiero comunicarme con los demás. Cuando uno es bebé, ya, se va formando la idea de las huellas de amor, que son huellas de placer y huellas de displacer. Si un niño está bien estimulado, recibe cariño, amor y aprecio, va a tener una huella de placer. Si es que no, va a tener una huella de displacer, lo cual puede generar una carencia o necesidad ante lo que es el afecto, ya sea a ser dependiente de una relación materna, paterna, amorosa, ¿no? O a ser un poco más frío y distante. Entonces, la socialización nos ayuda a tener un vínculo con los demás, pero en primer acceso, el primer sistema de la vida es la familia. De la familia me va a ayudar a mí a tener una primera mirada del concepto del amor. Ahora, tú me dirás, doctor Héctor, pero si yo no he tenido papá o yo no he tenido mamá, no importa. ¿Por qué? Igual va a ser tu primer concepto del amor. Porque dices, ah, mi mamá no estaba casada, no estaba con mi papá, eran separados, entonces es tu primer concepto de amor. Lo que tú elijas luego en la vida ya es tema de cada quien. No hay ningún problema con eso. Pero tú puedes elegir y decir, yo quiero una relación parecida a mis padres o quiero una relación diferente a ellos. Desde nuestro primer concepto en el cual tenemos este acceso, ¿ya? Ahora, con la escuela a nivel transitorio, a nivel transversal, se va formando la plan educativa, se va formando el conocimiento, la inferencia va teniendo mucho más sobriedad, ¿no? En tanto en lo que aprendemos y vemos del mundo. Pero hay los colegios, por eso tienen valores. Pero el valor del colegio tiene que ser reforzado con los valores de casa. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda aprender a comunicar, si el ser humano no se aprende a comunicar, va a gritar. Entonces,
Para nosotros en la comunicación, lo más importante que es, ¿no? La calma, la respiración. Lo único que conecta de manera directa entre el cerebro y la boca donde salen tus palabras, ¿no? Donde te enojas, gritas, te desesperas, ¿qué es lo que está en el medio? La nariz. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú antes de decir alguna pachotada, como dicen coloquialmente, inhalas, exhalas, tu cuerpo también se acomoda, ¿no? Cuando tú estás enojado, ¿no? ¿Cómo habla un niño enojado? No, pero y hasta se puede entreverar. Tiene que aprender a respirar, ¿ya? Y el niño tiene este factor de elegir dos tipos de situación. La vida que tiene en casa y la vida que le da el colegio. Si el colegio tiene normas, tiene un patrón de disciplina, de apoyo, y concuerdan con un rapport, ¿no? Con una vinculación en el cual tal vez en casa no son así, el niño tiene esas dos opciones. En el colegio es así, pero en casa no. Entonces, ¿con cuál quiero quedarme tal vez un poco más, no? Obviamente también hay esa pared, ¿no? Porque tú decimos, todo se aprende de casa, claro. Pero por eso el medio educativo tiene la función de darle este apoyo a los niños y a los adolescentes de poder ver otras tentativas, ¿no? En ámbito de la comunicación y la socialización. Entonces, esto nos va a regularizar tanto en el entorno, en la vida, ¿no? A nivel cultural y social, porque cada vez que hablamos con otra persona aprendemos algo. Mucho o poco, pero aprendemos algo. Hasta de quien no te caes, aprendes algo, ¿no? Entonces, esto es la interiorización de todos estos aspectos que a nivel institucional, a nivel cultural, étnico, ¿no? Ha cambiado cada vez más y más con los años. Y ahí, ¿no? Donde las personas somos un poco más inclusivas, ¿no? Y somos más abiertas, ¿no? Al diálogo, pero también tiene que ver con los prejuicios que tenga cada docente, cada especialista. Que no se olviden de respirar. Ahora, en la construcción de la identidad, en el ser humano hay dos procesos habituales para enfocar tu personalidad, lo que es la identidad y el contacto, ¿ya? Contacto porque sin el contacto tú mueres, ¿no? A las personas cuando ya cumplen una edad, ponte 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos, ¿eh? Adultos mayores, te das cuenta que ellos se enquebrejan un poco. ¿Por qué? Porque a veces no tienen tanto contacto físico. El contacto físico, el amor, como decirlo, caricias, apoyo, amor con tu familia, hace que haya un latir en el corazón, ¿no? Una conexión al ser tocado sinestésicamente, que el cuerpo puede reaccionar al aprecio, el cariño. Eso se habla mucho en adultos mayores, que lo tocaba la doctora Montessori, necesitan más amor, ser más abrazados. Cada paciente que mi doctor Héctor, pero mi mamá es muy chichosa, mi papá sí, pero igual de un abrazo, pero no quiere igual. De verdad hay un aporte en el cual vamos a tener eso en la vida. Entonces, ya cuando vamos asimilando la identidad, ¿ya? Es cuando este concepto de nosotros mismos, ¿sí? Ya tiene un interés, ya tiene una habilidad, ya se ha formado más, ¿no? Los rasgos de, entre comillas, ¿quién soy yo? Un segundito, por favor. Ya, ok. Entonces, ¿yo con qué me identifico con mi vida? Ahora, identidad no es igual que orientación sexual. Eso siempre lo explico porque yo he trabajado mucho en el ámbito de sexología, ¿ya? Y cuando a veces vienen a hacerme consultas, yo también digo, ¿no? Se tiene que hacer una revelación, varias cosas, ¿no? Entonces, identidad, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿No? A ver, una identidad en el colegio. Yo soy el alumno del colegio Merrick, ¿no? Ya. ¿Cómo te identificas?
Tu primera identidad ante la vida, ¿cuál es? Tu apellido, ¿no? Tu apellido, ¿no? Es Pajares y Nostroza. Yo me identifico, ¿no? Con mi apellido también, con mi nombre, Héctor, ¿vale? Entonces, he ahí. Y muchos confunden identidad con orientación sexual, porque orientación sexual, una cosa es cómo te identificas tú, y otra cosa es orientación sexual, es lo que te gusta, ya, sexualmente, seas heterosexual, homosexual, bisexual, ¿no? Totalmente diferente eso. Un tema es el gusto de una persona y otra cosa es cómo tú te identificas para ti, ¿no? Orientación sexual es lo que te gusta a nivel de género, ¿vale? Ahora, vamos con una epistemología tocando en cuenta a diferentes autores acerca del tema del conductismo, ¿no? Si yo hablo del conductismo, que se usa en esta rama a nivel de psicología y educación, ¿no? Tenemos acá un punto de consideración que la doctora María Montessori siempre decía. Lo primero que deberían aprender los niños, muy aparte de la mente absorbente que les he comentado, es aprender a hacer su línea de vida. Si es que yo hago una línea de vida, ¿no? Del menor, ¿ya? Eso me da a mí el trajín, el aspecto, para que pueda ver de poco a poco cómo se ha convertido, cómo está evolucionando. Es más, yo he trabajado en colegios Montessori en Italia, ¿ya? Y en los colegios Montessori, los cumpleaños, por ejemplo, no, en inicial, primario y secundario, ¿ya? No se celebran trayendo una torta. Se hace todo un ritual donde se hace una línea de vida con el menor, ¿vale? Y la mamá o el papá traen fotos con la línea de vida de cómo ha crecido y cuenta anécdotas de su vida, sin tocar el tema de una fiesta infantil. Eso está totalmente prohibido en un aula Montessori, totalmente prohibido, ¿ya? Entonces ahí ella veía el tema de al saber la base, ¿no? De la misma persona, nos hace poder entender quién es realmente, ¿no? Y cuando tocamos el conductismo, porque el conductismo también fue base para la educación, vamos a tener a diferentes autores, ¿ya? Watson, Skinner, ¿no? Los que veían el aspecto conductual, ¿no? Pavlov, el del perro, el estímulo condicionado, condicionante, ¿no? Como ustedes ya habrán visto en algún momento, ¿no? Bases muy importantes para poder considerar, ¿ya? Cómo se va conformando el comportamiento. Ahora, Pablo, si bien es cierto que nos habla del estímulo condicionado e incondicionado y de la respuesta, ¿no? También es que cada persona ante un tipo de estímulo va a reaccionar de alguna manera, ¿ya? Y si lo adecuamos a ello, va a generarse un hábito. El tema de un estímulo incondicionado, ¿no? Viene el niño el primer día a la clase y toca el timbre, ¿no? Tuvo la campana para empezar la clase el día de hoy. Ese estímulo incondicionado, ¿no? Hace que todos volteen y se escuchen, digan, ¿qué es esto, no? Niños, supongamos nuevo, 3 años. Dice, no, este es el timbre de la campana para ingresar a clase. Entonces ya se vuelve un estímulo condicionado de poco a poco. Y la respuesta va a ser que ingresen al aula. Me dejo entender. Entonces, todo hábito puede generar también una condición. La casuística que nosotros vamos a trabajar a nivel psicopedagógico siempre va a ser la formación de los hábitos y sobre todo la vida práctica, como diría la doctora Montessori. Pero de ahí lo vemos. Entonces, el conductismo se basa en lo observable. Si algo no es observable, no puede ser empírico para que yo pueda condicionar al trabajo. Es como ustedes, ¿no? Docentes. Antes de ir a psicología, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Agotan todas las herramientas para luego dar el pase para psicología, ¿no? Comentando con alertas previas para poder confrontar el aspecto educativo, ¿no? Y psicopedagógico. Lo mismo cuando tú te reúnes con un padre de familia, ¿no? Por la deontología ética de la psicopedagogía, tú tienes que tener tus pautas, tus evidencias, tu anecdotario, tu libreta, ¿no? Y un cuaderno donde les enseñes los adelantos y atrasos que puede presentar el menor. Solamente con esas 3 evidencias tú te puedes presentar con el papá para que sea mucho más eficiente. Ahora,
A través de este paradigma en 1910 va evolucionando a la experimentación y a nivel emotivo con Skinner, ¿no? Skinner también que nos dice el de la rata, de la paloma, que también va entrenando, ¿no? Para que con un pico, ¿no? Pueda sacar la comida. Ya, entonces se va adecuando a él. Y ellos hablan a nivel psicológico de algo que ocurre en la realidad, que eh, la depresión autoaprendida, ¿no? ¿Cómo es esto? Este tipo de depresión, ya, pusieron a un perro en una caja, ya, y cada vez que el perro quería salir, pasaba en electricidad. Depresión autoaprendida nos habla de que quería salir y estaba electrocutado. Y el día que ya se acabó la electricidad y el perro podría salir, ¿no? Se quedó en la caja y murió ahí. Lo mismo que pasa con el elefante, ¿no? Tú al elefante lo atas la pata para que no se mueva, para que pueda caminar en un rango, le quitas la soga de la pata, ¿no? Y se queda ahí. Y eso pasa también con los seres humanos. Nos habituamos a lo que nos hace mal en muchas ocasiones y tenemos miedo de volver a intentar las cosas, ¿vale? Entonces, eso se ve un poco más en los adelantos que tiene Skinner. Thorndike en 30 y 40, tomando en cuenta a Skinner, no ve las consecuencias del reforzamiento, un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo. ¿Ya? Reforzamiento positivo. Viene tu hijo y te dice, mamá, me he sacado 20. Te dice, ya, te voy a comprar una salchipapa, supongamos. Ok, entonces está reforzando positivamente a que le vas a comprar algo, ¿no? No, un reforzamiento negativo, le quitas algo que le gusta, que no le gusta, ¿no? Tal vez el sábado le tocaba lavar los platos, le dice, no, este sábado no lavas tú, voy a apoyarte yo. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces voy reforzando diferentes pautas, ¿no? Castigo positivo, el castigo normal. ¿Haces esto? Bueno, tu castigo es esto. No, en la actualidad ustedes saben que nosotros no utilizamos la palabra castigo. Utilizamos la palabra consecuencia, ¿ya? Porque si yo digo castigo, entonces está mal. ¿Qué ocurre en el ámbito educativo? Si un menor, ¿no? Comete un error, ya tu castigo es limpiar el salón. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo el castigo va a ser? O sea, ¿limpiar es un castigo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo limpiar va a ser un castigo? Díganme, ¿les parece lógico? Y se quedan con esa idea de que limpiar es un castigo. Y todavía usamos la palabra castigo. Entonces, obviamente, que tú para esto, ¿no? Ya teniendo en cuenta un poco más de los adelantos que hay en la actualidad, tipo disciplina positiva u otros factores, haces tus acuerdos de convivencia, ¿no? Y los pones en papelotes, ¿no? Si son niños de inicial y primaria, tiene que estar en primaria baja, con pictogramas, con imágenes, porque tú sabes que el menor entiende en imágenes y en pictogramas con un horario. Si es de inicial, medio a secundaria, igual, ¿no? Tiene ya no pictogramas, sino es por escrito, porque ya la habilidad cognitiva cambia, ¿no? Igual, todo esto se ve desde el análisis didáctico y metodológico, ¿no? Inicio, durante y después, ¿no? Pero antes, durante y después, inicio, desarrollo y cierre. Entonces, mientras iba evolucionando el aspecto del comportamiento, Hull y Tolman nos hablaban de la teoría del aprendizaje en base a la observación, ¿no? En base a lo cognitivo, al refuerzo del insight. Pero insight es una palabra que se utiliza de adolescentes para adultos, ¿no? En el ámbito de niños nosotros decimos consciente, ¿no? ¿Eres consciente de todo esto? ¿No? Como tal. Ahora, en la técnica de la enseñanza, ¿sí? También vamos a ver adelantos luego acerca de la matemática, el lenguaje, y cómo, por así decirlo, cambia la perspectiva de la misma enseñanza pedagógica y el aprendizaje vicario observacional
del educando. ¿Por qué? Porque ya no es te enseño, ahora es en la actualidad, ¿no? Quiero formar habilidades para la vida, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño que tiene problemas de escritura, que tiene problemas de lectura y no sabe ordenar su cuaderno, ¿qué es lo primero que tiene que aprender el niño? A ordenar su cuaderno. Que no sabe limpiar, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Limpiar. Si un niño no sabe comer perdón, no sabe escribir bien, ¿ya? Y llega a una edad fuerte, eh, yo me pregunto, ¿sabe agarrar bien la cuchara? No, y si no sabe agarrar bien la cuchara, ¿qué le vas a dar un lápiz? ¿No? No tiene mucha lógica. Pero bueno, esto ya sigue evolucionando. Los años 70, un poco más. Ahora, Montessori, que toma un tipo de relación con Itard, Seguin, Rousseau, y entre otras bases, ¿no? Consideramos los fundamentos fisiológicos, ¿no? En ese punto, Seguin hablaba de los niños retrasados, los niños normales. Hubo un experimento en el cual, un segundito, ya, en el cual a un niño de la selva, que fue adiestrado, criado que con la naturaleza, con los lobos, le quisieron dar una vida más cotidiana común, pero ya había sobrepasado los 6 años, ¿no? Ya tenía 8 años, entonces seguí tarde. Y cuando quisieron reformarlo, entre comillas, les fue muy difícil, ¿no? Coloquialmente la gente ve este dibujo de Tarzán, ya, algo parecido a lo de Tarzán, pero no se, a completitud no es tanto el desarrollo, ¿no? Hay un cambio significativo, pero bueno, ahí es lo que vemos. Entonces, acá también el idealismo, la fe de lo divino, ¿no? La espiritualidad, ¿no? La religiosidad, religión viene de la palabra religar, ¿no? Algo más, más empático, es decir, espiritualidad, ¿ya? Dependiendo de la persona que lo use. Entonces, teniendo en cuenta ello, Locke, ¿no? También fundamenta, ¿no? Todo lo que es la forma sensorial, aunque en la actualidad, si tú te pones a buscar integración sensorial, ¿no? Ves a Jane Arts, ¿no? Jane Arts es la madre de la integración sensorial en la actualidad, ¿no? Que más lo utilizan en el inicial, ¿no? Sobre todo porque hay una pauta bien marcada que se utiliza en diferentes pedagogías, ¿no? Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ya tienen el mismo principio, ¿no? El aula tiene que estar sin muchos colores, porque la integración sensorial nos dice que un niño hasta los 5 o 6 años, si el aula tiene mucho color, se distrae. Entonces, más es menos. Es más, la doctora María Montessori, en todas las aulas Montessori están prohibidas las cartucheras. ¿Por qué? Porque ella decía que la cartuchera daba ego. Y en vez de eso ponía tazas de un color, ¿no? Y decía, acá se van a poner los colores azules, amarillos, y nada se lleva a la casa. Entonces, así, por eso que en una institución Montessori no hay cartucheras, está prohibido totalmente, ¿ya? Claro. Para nosotros, basándonos en el lineamiento del Ministerio de Educación, sí, no se puede tomar este tipo de pedagogías a completitud, ¿no? Porque siempre tiene que haber algún ajuste. Hay instituciones con una rama pedagógica de este enfoque, sí, hay varios, ¿no? Pero hacen bastantes ajustes, ¿no? Debido al lineamiento. Ahora, el naturalismo con Solá, ¿no? Nos habla acerca del contacto de la naturaleza, la integración del ser humano por pertenecer, por tener el contacto físico del ambiente. Usted sabía que nosotros tenemos la depresión estacionaria. Hay gente que se anima y se deprime cuando empieza el verano, ¿ya? O cuando empieza el invierno. Entonces, esto ya en serio, sí. Y puede ser puntos muy fuertes, en cual la persona a veces no, ¿cómo decirlo? No se da cuenta, pero realmente le está afectando. Ya, pues eso ya lo vemos de una rama más psicológica. Rousseau, ¿no? Que nos habla de la autonomía. Ahora, otra pregunta que sí les puede venir es, ¿qué es la autonomía?
como tal, porque a veces hacen preguntas de identidad, socialización, autoestima y autonomía. La autonomía como tal, que es lo que nos ofrece la independencia. ¿Ya? María Montessori, por ejemplo, basaba el enfoque montessoriano en el aspecto OXI. ¿Qué es el aspecto OXI? A ver, ¿quién sabe qué es el aspecto OXI? O han escuchado, o si han escuchado Montessori, es la base, el OXI. En el OXI está la autonomía como parte funcional. Perdónme que esté tomando agua, estoy con todas las clases hoy día con pacientes full. A ver, ¿quién sabe lo que es el OXI? A ver. Nadie sabe lo que es el modelo OXI. Ok, te voy a poner acá. OXI. Ya lo voy a escribir. OXI es orden, concentración, coordinación, ¿ya? Independencia. Cuando yo trabajaba como docente Montessori, nosotros nos basábamos en eso. Y tú dirás, ¿y por qué no hay psicomotricidad en el modelo OXI? No, porque para el lineamiento de la doctora Montessori la psicomotricidad se complementaba. Ahora, si tú hablas de la psicomotricidad en base al cuerpo y la intelectualidad, como también Comte en el positivismo nos dice, acá hay algo muy importante. Las personas piensan que esta actividad de escribir, ¿no?, es más importante que la psicomotricidad gruesa. El espacio gráfico amplio, chicos y chicas, es el patio del recreo. Y el espacio gráfico pequeño es el cuaderno. ¿Qué quiere decir? Si yo no controlo el espacio gráfico amplio, si el niño, la niña, el adolescente no puede desenvolverse en el patio, les va a dar una predisposición de problemas en el espacio gráfico pequeño. Entonces, primero, el prerequisito antes de hacer psicomotricidad fina es hacer psicomotricidad gruesa. ¿Ya? Por favor, eso siempre tenganlo en cuenta. Porque acá yo veo muchos docentes, ¿no?, que han embolillado y tal, y luego les hacen agarrar de frente el lápiz, y yo digo, pero no es así, ¿no? Incluso para agarrar el lápiz, tú pregúntale a cualquier enfermera que tenga la especialidad en metacarpetianos, ¿no?, y te va a decir, ¿no?, cuando al niño a una edad muy pronta le haces agarrar el lápiz, el lapicero, ¿no?, el plumón, sin una previa estimulación, le deformas los dedos. Por eso mucha gente cuando crece dice, pero ¿por qué mi dedo es más para este lado, para tal? Y es porque no ha habido, en algunos casos, otros puede ser por biología, ¿no?, que se les ha puesto el de frente, el lápiz, el plumón, ahí no. Tienes que preparar con pinzas muchos ejercicios previo a hacer esto, ¿no? Si el niño no sabe atar pasadores, ¿le vas a enseñar a agarrar el lápiz? No creo, ¿no? No tendría mucha lógica. Vamos con Montessori primero. Entonces, María Montessori, ¿sí?, esta doctora de Italia, ella fue la primera mujer en toda Italia en la cual quiso ser médico en una época donde discriminaban mucho a la mujer. Y de verdad es una persona luchadora, es un gran ejemplo en el cual ella quiso sobresalirse, ¿no?, con el método Montessori, que es uno de los mejores del mundo. Hay varios, pero este es uno de los mejores del mundo también. Entonces, ella trabajó mucho con el cambio en la deficiencia mental en los hospitales donde ella trabajaba, ¿no? Y hacía un cambio cognitivo. Y luego le aumentó el aspecto del aprendizaje en base a una regulación del OXI y progresiva con materiales sensoriales, ¿ya? Entonces, después de que ella presentó su proyecto de escuela, La Casa del Bambino, ¿ya?, lo que complementó fue que en otras instituciones pedagógicas compitieron en el rango de aprendizaje y ella salió en los primeros lugares. Entonces,
Montessori tenía el tema de hablar de la ternura y la libertad, ¿no? Tienes que ser tierno y firme, ¿no? Para que el niño sea libre. Si tú no eres tierno y firme, eres opresor, ¿no? Eres limitante. Entonces, es ahí donde incluso en las adaptaciones curriculares, todo cambio progresivo tiene que tener un foco de disminución de poco a poco, teniendo en cuenta el desarrollo. Ahora, María Montessori se basa en su teoría de los aspectos que son vida práctica, sensorial, matemática, perdón, prelingüística, ¿no? Matemática y lo que es zoología y botánica, que le dicen cultural a algunos. Bueno, entonces ella basaba todo esto, ¿no? Para que hubiera un resultado mayor teniendo en cuenta esto, ¿ya? Pero en la casa del bambino, ¿no? Ella veía la estimulación sensoria. Entonces, cuando un niño tiene demasiados elementos visuales de diferente color, ocurre una sobrecarga sensorial. Y cuando hay una sobrecarga sensorial, no va a haber problemas en los cuales se puede ejecutar acciones, se puede perder el tema de la atención y concentración, porque la atención y concentración como focos son previo con vida práctica. Si el niño no sabe ejercicios de vida práctica en su vida, no va a poder desempeñarse bien. Eso se llama la escala de madurez social. Ya, la escala de madurez social a su edad, ya. Si alguna vez has leído un informe de un psicólogo, nosotros a veces ponemos escala de madurez social. Te dicen, acá tengo un niño de 8 años, ya, supongamos, tengo un niño de 8 años, ¿vale? Y te dicen en su diagnóstico, pero tiene 8 años con 2 meses este niño. Y un psicólogo le hace al informe, ¿no? Te dice, este niño tiene una escala de madurez social de 7 años con 3 meses. ¿Qué significa? Que socialmente no te está hablando de coeficiente intelectual. Por favor, eso apúntalo. Coeficiente intelectual es diferente a madurez social. Entonces, el coeficiente intelectual ya estamos hablando del intelecto, ¿ya? Y ahí ya es base genética también. Pero en madurez social es la falta de estimulación en aprendizajes obvios. Entonces, cuando tú veas 10 años, pero tiene una inteligencia de un social, de una madurez social de un niño de 7 años con 2 meses, entonces, ¿qué quiere decir? Que para la edad donde está no cumple con socialmente hacer algunas cosas. Y ahí el informe también te va a decir con qué cosas, ¿ya? Siempre deriven a un buen especialista también. Pero madurez social no es intelectual. Madurez social quiere decir, ¿no? Que a esa edad el niño debería, qué sé yo, aprender a, ya supongamos, no bañarse solo o algo así. A bañarse solo, qué sé yo. Debería ya haber, poder caminar, poder hacer varias cosas solo. Entonces, pero no lo hace. Entonces tiene un problema de madurez social. Un niño a los cuantos años se fomenta, ¿no? Se genera el aspecto del orden. El orden, para nosotros, hablando de una manera neurocognitiva, el niño lo aprende desde los 2 años. ¿No? Inclusive yo he trabajado 1 año y 8 meses. Y, por ejemplo, nosotros, mira, acá tengo mi niño Montessori. Nosotros, lo que le damos a los menores, ya, para que aprenda el orden, ya, es una escobilla de mano con un recogedor de mano, ya, esto lo tiene como punto de partida, ¿sí? Y se lo podemos dar desde los 2 años. Doctor, ¿no es muy chiquito el niño? No, si lo aprendes, si tú trabajas en inicial, mejor ya sabes qué hacer, ¿no? La esponja, todo lo que tiene que ver con psicomotricidad, como parte de. Ahora, cuando yo hablo acerca también del orden que se desarrolla aproximadamente a los 2 años, también
vemos la poca de independencia, ¿no? Ya que estábamos hablando de eso. El método OXI es que el niño, la niña o el adolescente, ¿no?, pueda hacer las cosas por sí solo. Esa es autonomía. Diferente a socialización, ¿no? Que tiene que ver desde otro aspecto. Y a la autoestima. Ahora, Montessori, por ejemplo, nos habla de la voluntad y la autodisciplina. Si el niño no quiere hacer algo, yo tengo ahí un factor de qué hago yo para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de reflexión para el docente, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú para que algo se cumpla, para que algo siga estando apropiadamente, correctamente, ¿no? El respeto, la solidaridad, el apoyo, ¿no? Todo lo que conlleva a si la regla está instaurada. Si el niño no conoce la vida práctica, si el niño no sabe hacer la base de las cosas, no va a poder tener un ambiente preparado, ¿no? O sea, va a ser ilógico que pueda mejorar de una manera eficiente. Si ustedes tienen preguntas cuando yo estoy haciendo la conferencia, me la puedes decir en cualquier momento. Ojo, ¿sí? Por si acaso. Sigamos. Ahora, para María Montessori, ya, y acá viene el descubrimiento. Todo el mundo habla de Jean Piaget. Jean Piaget, que Jean Piaget, sus estadios, todo lo demás. Pero para María Montessori, ya, ella fue la maestra de Jean Piaget. Es más, Jean Piaget tenía este tema de que él fue el alumno de la doctora María Montessori y se basó en los estadios de la doctora María Montessori para crear los estadios de Jean Piaget, su teoría básica. ¿Ya? Entonces, ese también es un tema que no mucha gente sabe. Que todo el mundo dice Piaget, Piaget, claro, pero Piaget era discípulo de la doctora María Montessori. Tú dices, pero la doctora era médico, educadora y luego estudió psicología también, ¿no? Porque al principio ella quería ser ingeniera, pero se dio cuenta que no era lo suyo. Entonces, María Montessori nos habla de sus estadios como parte de, y ahí en los estadios de la son los que vemos acá a continuación, ¿no? Movimiento, que lo aprende, estadios sensibles, no periodos sensibles, son en esta edad, el niño puede estar mucho más conectado, como que hay un boom, ¿ya? Eso es a lo que voy. Entonces, el movimiento, el lenguaje que siempre está, la movilización de los objetos, ¿no? Y todo lo que tiene que conllevar a este punto, ¿no? Para ello, sí me gustaría que previamente, ya que estamos entrando al ámbito de la modificación y la conducta, ¿ya? Tuviéramos en cuenta el orden como principal aspecto, ¿no? La música y la gracia y la cortesía y la escritura, la preescritura, perdón, se va formando también desde los 2 años para adelante, pero el prerequisito para de esta edad en adelante, de 2 a 4, es formar el orden, ¿ya? Es formar el orden. No sé si tienen alguna pregunta de lo que yo estoy comentando. Si no, yo continúo, pero sí traten de ver ello. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo, ya igual en un momento, antes de comenzar a explicar las bases de Piaget, pero tener en cuenta, ¿no? Los intereses de estos estadios es mejorar algunas bases, pero vamos a trabajarlo de poco a poco. Entonces, tendremos que ver la psicología educativa. Primero, para enfocarnos antes de Piaget. Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo antes de comenzar con eso acerca de la psicología educativa. Segundo, por favor. A ver, discúlpenme. Aquí está.
Vamos a ver cómo son. Sharp sound. CIVID, Psicología y Vida, Compañía Anónima. La psicología educativa abarca principalmente los procesos de aprendizaje de temas educativos, las técnicas diseñadas para mejorar ese aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las dificultades del aprendizaje. Estos procedimientos permiten la obtención o producción del conocimiento, ya sea a través de la inducción, la deducción, el análisis o la síntesis. Todos ellos procesos del conocimiento que se complementan dentro del método didáctico. En la actualidad, las nuevas técnicas utilizadas por el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas. Como parte de estas técnicas, el método inductivo cumple con presentar por medio de casos particulares hasta llegar al principio general que lo preside, de lo específico a lo universal. También se destaca el método de la observación, que consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, tal y como se muestran en la realidad, completando también con datos suministrados por la intuición. La experimentación como otro proceso consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado en condiciones óptimas. Por otro lado, el método deductivo presenta por parte del docente conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias a lo largo del tiempo en clase. Las técnicas utilizadas por parte del docente al momento de impartir su clase y de presentar el tema toman en cuenta principalmente la motivación que será propiciada al estudiante, presentar sus temas atractivamente, ya que dicha motivación no debe limitarse a los primeros minutos de una clase, sino que conviene que abarque el tiempo completo de la actividad docente. Dentro de todas estas técnicas se incluyen parámetros ya preestablecidos que cumplirán una función específica dentro de todo el proceso de aprendizaje. La voz del maestro clara y con adecuada pronunciación, así como el lenguaje corporal a través del cual se gesticula la información y así se favorece la atención de los estudiantes. La interacción educativa existente entre maestro-alumno es otra técnica de relevancia. La relación cordial entre el maestro y el alumno se establece como una condición importante para despertar en los estudiantes el deseo de atender una clase. Consiste básicamente en crear un clima emocional favorable entre el maestro y los estudiantes. Los aportes de la psicología y todas estas nuevas técnicas psicológicas son numerosos en el campo de la pedagogía. Su contribución en los métodos de enseñanza ayuda a la mejor sistematización de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se ha demostrado que el mezclar diferentes métodos a través de la planeación didáctica ayuda a mantener el interés activo de los estudiantes. Sin embargo, los docentes estipularán qué método es el que puede lograr un aprendizaje significativo y duradero de los objetivos de la clase que se estén tratando. Muy bien, interesante, ¿no? Cuando vemos estas perspectivas, ¿no? Hay muchas ramas psicológicas en las cuales nosotros vamos a complementar, ¿ya? Todo tipo de suceso, de apoyo, pero complementamos siempre a ir más allá de la observación, a ir acerca de cómo complementamos la vida, ¿no? El aprendizaje, las evidencias, ¿no? Todo lo que estamos viendo en tanto a esta formación, ¿no? Y los periodos sensibles que también pertenecen a todo ello, ¿ya? Sí quisiera que la clase de hoy se les quede grabado, ¿ya? Que esto empezó con la doctora María Montessori primero, ¿ya?
que luego ya desempeñó en Piaget, pero primero fue con la doctora María Montessori. Entonces, algo más para ver acá, más que todo las secuencias, ¿no? De 4 años a 5 años, veamos el punto matemático, vemos el punto de relación espacial, ¿no? Todo lo que conlleva a un poco más las operaciones. Entonces, vamos a fundamentar primero con Piaget. Entonces, Piaget, en el 92, nos habla absolutamente del foco del ambiente, de la vida, de todo lo que conlleva esto. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a afirmar que el mundo del niño va a brotar a través de la madurez social, no solamente de la intelectual. Puedes tener un educando que tenga una necesidad educativa diferente, ya porque ya no se le dice niños especiales, ¿no? Pero aquí es donde complementamos cómo el niño constituye su interacción a través de las estructuras mentales. Ahora, entre las estructuras mentales, nosotros vamos a ser más concretos. De manera activa, a partir de la acción de una persona, ¿no? Sobre un objeto de conocimiento, entendimiento lógico, ¿ya? Como una acción física y también mental, dependiendo de la estructura cognitiva de conjunto, en tanto entre el juego, ¿no? Entonces, el juego va a ser una apertura importante para la observación, para fundamentar cómo el niño puede construir ahí la cognición, el nivel de inferencia, la psicomotricidad, sobre todo el nivel de inferencia. Si tú tienes un educando que tuviera TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ya, ellos son, igual que en los TEAs, ¿no? Trastorno del espectro autismo, porque ya no se dice Asperger, ¿no? En el caso del autismo tipo Asperger, ¿no? Ahora solamente todos son trastornos del espectro autismo. Tienen un problema de nivel diferencia, o sea que pueden entender todo casi desde una manera literal, ¿ya? Entonces, desde esa manera literal, ¿ya? Podemos observar diferentes puntos. En tanto a ello, nosotros vamos a ver que el mundo, los niños se van formando a través de cómo ven la vida, ¿no? De cómo tienen centrada estos puntos de qué es lo que quieren realizar como personas. Ahora, Piaget también en el desarrollo intelectual quiso reconstituir todo con el conocimiento en base a la estructura de un nivel. Entonces, todos tenemos una edad, igual que Montessori, de perspectiva en la cual vamos a aprender de poco a poco, ¿no? Como la doctora María Montessori también señala acá, ¿sí? Estos son sus estadios, pero Jean Piaget nos habla de los estadios en base a una reestructuración un poco más psicológica y cognitiva, que es lo que más le preguntan a usted cuando se trata de ello. Acuérdate de mí, siempre hay una, dos y hasta quizás 3 preguntas de Piaget, siempre. Y si no es de Piaget, es de Vygotsky. Y si no es de Vygotsky, es de Brunner. Pero siempre, siempre, acuérdate, esto va a ser importantísimo, siempre va a haber. ¿Ya? Vygotsky, Piaget, Brunner, Feuerer, siempre va a haber una pregunta de ellos, sobre todo de los estadios, ¿ya? Eso por favor tenlo en cuenta y apunta bien, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver algún cambio de una manera externa, ¿no? Vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos al criterio cognitivo, del equilibrio, de lo que yo creo que es correcto. Las personas al realizar una cognición, al realizar una introspección de lo que han hecho, ¿no? Empiezan una mediación, ¿no? Empiezan a ver los conflictos a nivel intelectual, qué les falta, qué tienen que mejorar, ¿no? Cómo estas estructuras se van envueltas en una homeostasis o equilibrio, ¿vale? Entonces,
Para Piaget, en este desarrollo, vamos a tener un aspecto biológico y un aspecto endógeno físico-social. Entonces, el ser humano va a buscar esta homeostasis entre la relación del equilibrio que existe entre su felicidad, el juego, el desarrollo intelectual, la organización de diferentes variables, ¿sí? Para que él se pueda adaptar, ¿ya? Esto de adaptación lo tomó de la doctora María Montessori, porque ella habla de lo que es la adaptación Montessori, luego lo convirtió a la normalización. ¿Qué significa eso? Adaptar al niño, que tenga un buen punto de aspecto psicoeducativo, ¿no? Un punto de clive en el cual pueda adaptarse a las reglas y a las normas, porque si no se adapta a esto, ahí va a ser el problema, ¿no? Ahí vamos a tener, por así decirlo, un mal comienzo. Entonces, prerequisito, actividades de vida práctica, ¿ya? Ahora, en tanto a ello, vamos a ver sus ideas principales de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del intelecto y cómo va formando también estas condiciones, ya que todo esto se va formando desde el nacimiento hasta que empiezas a crecer, ¿no? Para ser un adulto. Bien, entonces, Piaget va a ver el pensamiento y la habilidad. Consideramos que todo esto hace una madurez en el cerebro. Y en esta madurez, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar? El niño no sabe barrer, no sabe limpiar. ¿Cómo le va a afectar esto de grande? Cuando sea adulto. ¿Sí? ¿Cómo le va a afectar a que esto mejore en sus trabajos? ¿Cómo el cerebro va a formar, va a tener una neurogénesis, desarrollo de más neuronas? Entonces, el sistema nervioso se va a adaptar al ambiente. Si tiene un ambiente tranquilo, si tiene un espacio amplio, y si no, también cómo esto va a poder apoyar a la construcción también de la autoestima y el desarrollo, ¿no? Y ahí donde va a escribir acerca de las dinámicas de las etapas. En tanto a esto, veamos el esquema. Entonces, un esquema, ¿no? Lo que va a hacer es la estructura mental. Que yo tengo mis esquemas de vida, ¿no? Mi esquema de vida, qué sé yo, es cuidar mi salud, es, no sé, una religión que tenga, una condición de vida. Yo soy vegetariano, por ejemplo, no consumo ningún animal, consumo productos de animales, pero no animales. Entonces ya es un esquema, es un patrón de vida, ¿vale? Entonces, yo voy a tratar específicamente que la estructura de mi vida ya se vaya formando con las experiencias previas. Y en la adaptación, vamos a incluir ahí la comprensión, ¿sí? La comprensión de los nuevos conceptos en algo mejor. Ahora, voy a asimilar en qué consiste adquirir una nueva información, en qué consiste incorporar nuevos esquemas dentro del ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo asimilo todo esto? Si yo no sé cómo asimilar el mundo, lamentablemente lo tengo que hacer igual. Para bien o para mal, tú aprendes. Cuando van a psicología, ¿no? Viene papá, mamá, doctor Héctor, dígame, ¿qué puedo hacer? Mi hijo no cambia. Viene, bueno, a veces el niño va a requerir terapia, pero a veces si no, con el crecimiento va a aprender. Porque la vida te enseña a la buena o a la mala. Y eso es algo que podemos evitar, damas y caballeros. Ahora, ¿cómo nos vamos a acomodar a esta situación? La acomodación, un término más piagetano, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear acá un balance entre lo que yo tengo en mis esquemas, mi equilibrio y cómo esto se va a acomodar a la vida? El niño crece, se vuelve un adolescente y le dices, no, ahora ya no sales. ¿Cómo que no sales? No, porque no tengo permiso para salir, pero quiero ir a la fiesta. No, pero es muy peligroso. Entonces tienes que acomodarlo entre cada también estructura en lo que va creciendo. Ya no es el bebé que te pedía un sol, ¿no? El niño que te pedía un sol para comprarse un pan con paltas, un pan con pollo. Ahora ya quiere salir a la discoteca, quiere un carro. Entonces,
todo lo que va a impulsar al niño va a tener una etapa de un desarrollo cognitivo, ¿ya? Y cómo yo me acomodo a esa situación es también la madurez. Y acá, esta es la parte más importante, damas y caballeros, que tienes que aprender de derecho y al revés de todo. Piaget nos habla de estas 4 etapas del desarrollo cognitivo. Desde la primera etapa hasta la 4ª etapa. Entonces, la primera etapa, sensoriomotriz. Esto, por favor, siempre hay una pregunta de esto. Siempre hay. Por favor, esto acuérdatelo con toda tu ser. ¿Ya? En la etapa 1, coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras. O sea, la principal entrada, la apertura a la psicomotricidad. ¿Ya? Desarrollo de la permanencia de objetos. ¿Ya? Poder centrar algo. Ahora, también tú te das cuenta que el bebé necesita una estimulación. Por ejemplo, nosotros en estimulación sensorial, lo que recomendamos para terapia de lenguaje y para estimulación como tal, es que le pongas un espejo, ¿no? El espejo hace que pueda hablar mejor, pueda quererse, pueda ver el rostro. En muchas aulas de pedagogía Waldorf, ¿qué es lo que hacen los maestros? Ponen un espejo en la clase. Muchos niños dicen, no, pero no me gusta verme en el espejo. Pues lamentablemente es tu rostro. Te tienes que acostumbrar a esto. Me dejo entender. Entonces, hay que acostumbrarnos a aprender a vernos. Nos guste o no nos guste, es parte de. Si vemos que hay un problema, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vemos, ¿no? Con el especialista, derivamos. Todo conllevado a esto. Ahora, el desarrollo de toda esta coordinación sensorial, ¿no? Todo lo que yo obtengo por el mundo, ¿ya? Me va a ayudar al equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio, ¿dónde se encuentra? En el oído. Nosotros tenemos 7 sentidos, según la neuropedagogía. Los 5 que tú conoces, olfato, vista, gusto, tacto. Olfato, vista, gusto, tacto. ¿Sí? Oído. Y sexto y séptimo, que es el vestibular, que es el del equilibrio, y propioceptivo, que es el de la fuerza. ¿Ya? Ahora, nosotros tendríamos que ver a nivel simbólico también cómo esto va formando la personalidad. Cada persona, cuando va desarrollando una etapa, vamos viendo la concentración, el egocentrismo, las partes de. Entonces, cada etapa de la personalidad va a ser bivariante, pero vamos a ver la concentración de uno mismo en esta etapa operacional. ¿Ya? En todo ello, el mecanismo de la persona va a aprender a concentrarse en algo por más de 5 minutos, por más de 10 minutos, y va aumentando progresiva y procesalmente. Ahora, caracterizar algo, ¿no? Cuando yo voy formando de poco a poco todo esto, ¿ya? Supongamos, el niño va teniendo más foco de atención y concentración, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a querer obtener más indagación. Entonces, es ahí donde va a haber una clasificación jerárquica donde yo quiero aprender a ver, a contar, aprender a sentir el mundo en esta etapa operacional concreta, ¿no? Si yo a nivel concreto voy a especificar más mis gustos, ya no solamente ves un programa, ¿no? Interpretas un poco más, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a sacar, ¿no? Un poco más de información y ser más conscientes. Pero ¿cuándo se va a hacer en clive la matemática, todo esto, ¿no? En una operación formal.
Entonces, ahí el pensamiento abstracto, lógico, se va a tener en orden. Por eso que también los libros cambian. Yo cuando he trabajado en Santillana, que estaba como psicopedagogo, nosotros también veíamos, ¿no? Decían, pero ¿por qué las operaciones cambian tanto? Y así, claro, es por el nivel de cerebro, ¿no? Entonces, también hay que ver y evocar ahí el aspecto de la apertura del cerebro. No todos, ¿sí? No todos los adolescentes, no todos los niños van a pensar igual, van a tener ese desarrollo rápido, ¿no? Tendríamos que considerar eso. Ahora, si yo me aperturara a ver la personalidad de una persona que se va formando de poco a poco, tendría que ver qué ha mejorado en todos esos procesos adaptativos. Si el niño en la etapa de 0 a 2 años no ha tenido tanto contacto sensorial, ¿qué significa? Que tiene un retraso sensorial, una falta de estimulación. Entonces, si yo trabajo con un preadolescente, ¿no? De 11 años, ¿qué significa? Que tengo que ver en cuál de estas etapas necesita más reforzamiento y ahí es donde sacas tu foco de nivel para hacer tus adaptaciones curriculares. Si es que trabajamos con un caso de coeficiente intelectual bajo, yo tendría que trabajar inferencias y para los que están en inicial y primaria, ¿ya? Podrían utilizar juegos de laberintos, juegos de orden, juegos de limpieza. Ahora, según el currículum nacional, ¿cuáles las áreas que nos ayudan a tener más en cuenta eh, esto del OXI? ¿Qué área sería? ¿No? El área de educación física, ¿no? Y de psicomotricidad, porque parte del currículum nacional dice que enseñas nutrición, higiene, ¿no? Y todos los aspectos que conllevan a ver, por así, el aseo personal. Y de ahí se puede hablar también con los niños, con los adolescentes de otros temas, ¿ya? Si yo hago una consideración en tanto en lo que el niño va a desarrollar y lo que va a aprender acerca de las habilidades para la vida, me pongo a pensar, ¿no? Si no sabe lavarse, bañarse, tal, ¿cómo va a aprender a hacer sus cosas bien? Entonces, el currículum, por eso pone como parte importante en educación física y en psicomotricidad esa apertura. Y eso también, para cuando son mayores, primero tienes que hablar de higiene antes de educación sexual. Tú primero tienes que hablar de higiene con tu hijo o tu hija y luego ya puedes hablar de educación sexual porque estás teniendo una entrada, ¿sí? Una entrada a poder conectarte más. Ahora, la concepción del alumno. El alumno tendría que ser activo, tendría que formular hipótesis, tendría que tener un crecimiento cognitivo de poco a poco, ¿ya? Pero tendríamos que aprender a actuar a nivel físico y a nivel mental, en todas las etapas que va teniendo el educando, tener un andamiaje necesario para poder concretar todo esto. Si es que yo me aprendo esto, te aseguro que tienes un punto, te lo aseguro. De todo lo demás que de vez en cuando viene, pero siempre viene Piaget. Ojo, si quieres que te lo repita, si quieres que lo vuelva a mencionar, también coméntame, hazme un comentario por chat o dime por audio, doctor, no entendí esto. Yo te lo vuelvo a explicar, ¿ya? Nunca te quedes callado. Entonces, cómo yo actúo es un referente también a qué es lo que he aprendido o qué es lo que yo le doy más significativamente a mi papá, a mi mamá, a mi maestro, ¿no? A mis amigos, ¿no? Y por qué significativamente ellos me van a dar un aprendizaje más profundo. Entonces, a nivel de actividad, ¿no? De construcción del conocimiento, las personas van a poder crear una realidad. Entonces, cuando vamos efectuando ello, vamos teniendo un concepto de la vida, ¿sí? El maestro, ¿qué tendría que ayudar a hacer? Como parte también del currículo, aprender a promover el desarrollo, a que haya autonomía e independencia,
¿Sí? ¿Sí? En todo aspecto, los alumnos, el educando, tenemos que formar la independencia. Entonces, el aprendizaje escolar y cognitivo va a ser genérico, pero va a depender mucho de la personalidad. Entonces, sí quisiera hablar un poco acerca de esto. Quisiera comentar igual antes un poco acerca de la personalidad, porque nosotros vamos a conllevar, si es bien lo que hemos hablado, ¿no? Lo que estaba comentando, de que esto nos va a dar el punto de saber quiénes somos, ¿no? Como yo les he mencionado en diversas ocasiones, ¿ya? La personalidad es hasta los 6 años y luego va a ir aumentando, ¿no? Desde una manera significativa de poco a poco. Pero, por ejemplo, un trastorno de personalidad, ¿ya? Lo que va a conllevar a que la persona pueda saber qué es lo correcto o incorrecto, tiene que ver con el mundo de su interpretación. Y bien ahí, con cualquier tipo de grupo de personalidad que tú tengas, ¿no? O te identifiques, también ver qué es lo correcto para mí y sobre todo, ¿no? Nosotros, bueno, yo como especialista en psicología, ¿no? Y algunos que también estén acá, o no, saben que uno no encuentra algo y en internet dice, ay, el niño o la niña tiene esto, esto y aquello, y, puf, y ya creen que tiene todos esos males. Entonces también es malo verlo todo así a internet, ¿no? No sé qué piensan, qué les parece eso. Ok, entonces, vamos a suplementar que cada persona va a tener un desarrollo y que cuando hablamos de los trastornos de personalidad, nos enfocamos en los problemas internos y externos. El maestro puede apoyar, puede dar la pauta y la base para que el niño se forme, para que el educando se forme. El psicólogo va a hacer la conducción conjunto con el maestro, pero vamos a la reciprocidad y respeto. Si el educando cree en ti, ya te ganaste la primera parte de todo. Pero si no cree en ti, ahí vienen los problemas. Entonces, vamos a ver el aspecto cognitivo, ¿no? Las reglas se marcan en la sociedad, ¿no? Siempre van a encontrar ustedes ejemplos, ¿no? De qué hacer ante una situación, ante la toma de decisiones, ¿no? Si yo veo la toma de decisión entre lo correcto y lo incorrecto, hablamos de la ética. Entonces, la ética deontológica, psicopedagógica, ¿no? Primero es creer en el alumno y ser un referente. Ahora, la metodología que vamos a enseñar directamente es aprender a ser autónomos, o sea, independientes. Ahora, corrientes filosóficas que vamos a sustentar el racionalismo, ¿no? Aprender a ser racionales, porque lo primero que está como parte de necesidad es el criterio cognitivo, ya que es lo que tanto nos pide el Minedu, ¿no? A nivel pedagógico para que ustedes lo puedan tener. Pero aprender a generar una herramienta ante un andamiaje en la conducción, en tanto en el proceso de desarrollo, para poder aplicar, tener ideas modificadas, ver la casuística, ¿no? Eh, en tanto a ello. Entonces Piaget va a construir la interacción del medio, del sentir, de qué es lo que veo, de lo sensorial, ¿sí? Para poder tener una idea del mundo. Entonces, Piaget, ambiente sensorial. Acuérdate de eso muy bien. El conocimiento previo también con el medio. Y las etapas, ¿no? Que hemos mencionado, ¿ya? Que si tú no te aprendes estas etapas, ahí ya pierdes puntaje. Créeme, te va a venir. Ya sea la sensoriomotriz, la profesional, la concreta y la formal, ¿ya? Entonces, los aspectos positivos vamos a formular de manera mucho más eficiente, vamos a aportar a nivel de la infancia, ¿no? Todo lo que conlleva a un aspecto de desarrollo, ¿no? En cómo empieza desde una manera micro hasta una manera macro. Tú cuando haces tu plan de intervención o tu plan de anual, ¿no? También lo haces cotejando, ¿no? Tus hitos en los cuales quieres mejorar.
porque el prerequisito es tener tu diagnóstico de aula, no como docente. Entonces vamos viendo a qué nivel mejora. Lo mismo cuando es una adaptación curricular. Ves los focos de mejora en tanto al nivel psicopedagógico en el que está más bajo la meta. Acá tenemos a Sonia. Sonia, estás con el audio prendido. ¿Tienes una pregunta? Sonia. Bueno, ok, continuamos. Entonces, vamos a proponer un contenido en base a métodos y al nivel de desarrollo de cada alumno. Si cada alumno tiene una forma de pensar, una forma de construir su vida, ¿ya? Yo, ¿cómo voy a mejorar esto de su creencia de que viene de casa y dice, esto me han enseñado? Y si tú me dices que eso está mal, me estás diciendo, mi papá se ha equivocado, mi mamá se ha equivocado. Entonces, también, ¿no?, es tomar con pinzas ese asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver la observación, el análisis, ¿no?, y la responsabilidad. Entonces, si yo hablo del análisis, ¿no?, tendría que considerar ahí, ver las necesidades de cada persona, ¿no? La necesidad, como Maslow, ¿no? Maslow nos habla de las necesidades básicas y la última, bueno, la principal es la autorrealización, ¿no? Entonces, ver ahí, ¿no? Por ejemplo, tú como educador, la base del aprendizaje, ¿cuál es? ¿No? Si hablamos de la psicopedagogía, la taxonomía de Bloom, ¿no? Tú eso te lo tienes que saber, o ya te lo sabes de izquierda a derecha, la taxonomía de Bloom, cuando vas a hacer un criterio pedagógico, o cuando quieres postular, no sé, coordinación, dirección, eso te lo aprendes de inmediato, ¿no? Porque es parte necesaria para el acompañamiento psicopedagógico que tiene que estar en tu plan de atención, ¿no? En casos de psicólogos, cuando trabajamos un plan de adaptación educativa con necesidades diferentes, ¿no? Diferenciadas, perdón, haces tu plan de atención a la diversidad. No todas las instituciones lo hacen, no muchas, otros tienen un protocolo, se respeta, pero sí es bueno considerar, ver, ¿no?, que es su plan de atención a la diversidad. Ahora, el aspecto negativo, la centralización en el proceso de desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, a veces en este desarrollo cognitivo, ¿no?, en el ambiente en cómo se desarrolla, las normas, los puntos clave, los puntos de apoyo, ¿no? Entonces, un segundito. Ahora, en la asimilación y la acomodación de las personas, nosotros vamos a considerar en que vamos a relacionarnos desde una manera más espacio-temporal, ¿no? En cómo yo estoy aprovechando el medio del aula, en cómo yo requiero una orientación. Entonces, por parte de mí, del maestro, en cómo no perder un tema, ¿no? Entonces, yo aprendo a tener independencia y autonomía en el aprendizaje con cada situación que se me presenta, ¿no? Entonces, cada situación que yo presento en la vida me da a dar ese punto de decir, esto me sirvió, esto no me sirvió, pero puedo mejorar. Vamos a seguir. Uy, ¿qué pasó? Entonces, a ver. Ah, ya. Vamos a ver. Ahora, con Vygotsky, no sé qué le pasó, me imagino. Vygotsky
¿no? Nos habla desde otra perspectiva de aprendizaje, ¿ya? Pero él en 96, ustedes saben, ¿no? Era otro tipo de situación, nosotros veníamos con otro concepto de elaboración de un plan, de una meta a nivel pedagógico. Entonces, yo quisiera integrarlo en cómo desde esa época la infancia y la juventud, ¿no? Se tenía que ver desde un aspecto diferente, ¿no? Ser niño, ser adolescente era diferente, porque los conceptos habituales de normalización que tenemos ahora no eran igual. Entonces, a nivel primario, ¿no? Vygotsky, que tenía una condición diferenciada y hablaba también desde su creencia judía, ¿no? Tuvo diferentes aprendizajes a través del complemento de la vida, ¿no? Pero teniendo en cuenta ello, ¿no? Cuando él estudia medicina se pone a observar un poco más fijamente qué es lo que tenían los educandos. Entonces, he ahí, ¿sí? Donde él aporta con el tema, ¿no? De el aspecto de la tuberculosis, ¿no? Primero basándose en la observación, él luego complementa con estudios en los cuales esta teoría, ¿no? Le enfoca también con el arte, el desarrollo de la descripción física del concepto de lo abstracto, de la mente, del cuerpo, ¿no? Y, bueno, también teniendo esto, ¿no? Cuando quería averiguar un poco de su enfermedad, de la tuberculosis, ¿no? Empieza a escribir su obra de pensamiento y lenguaje. Ahora, obviamente que hubo más adelantos en base a su vida personal, ¿no? Entonces, él pudo lograr diferentes aperturas en tanto en el desarrollo, ¿ya? De la misma condición socialista que había anunciado. Y nos habla desde un enfoque sociocultural. Entonces, ¿no? La idea fundamental de ello, ¿ya? Es un trastorno evocado, ¿no? En base a la interacción social. La interacción social va a ser base y va a ser importantísimo para que haya un aspecto cultural de interiorización de qué es lo que me moviliza, qué es lo que está conmigo, a la primera parte de la pertenencia, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Van a tener una forma de vida. Pero yo con lo que me rodeo de este punto es quién interactúa conmigo, quién me da amor, como te decía, las huellas de placer, las huellas de displacer. Y eso va a generar en mí, ¿no? ¿Qué, qué ejemplo, qué referente puedo tener? ¿Ya? Entonces, en base a los referentes, voy a tener yo también un aspecto genético, ¿no? Un aspecto de declive. Ahora, en estos ámbitos tenemos desde lo micro, lo onto, ¿no? Que hablamos de la ontología como la parte de... Ay, se me fue el mouse. Hablamos de la ontología como la parte del ser humano, ¿no? Y el aspecto de la filogénesis, ¿no? Un segundo, por favor. Un minuto. Bien. Entonces, a nivel de filogénesis, ¿ya? Yo voy a desarrollar ahí el aspecto de la evolución humana. Cómo el ser humano ha podido evolucionar desde los conceptos más precarios, con la comunicación, ¿no? Cómo podemos evocar, ¿no? La comunicación, por ejemplo, en sus 5 axiomas que son, es imposible no comunicar, todo es por secuencia de hechos, todo es digital analógico, es complementario, complementariedad y simétrico, ¿no? Que a veces yo te ayudo y a veces tú me ayudas un poco más. Sí. Y, y es de contenido de relación,
¿ya? Ese contenido de relación también nos habla de cómo el ser humano pudo desde un momento de la vida decir, esto me importa más, esto estoy aprendiendo, y todos los demás fueron influenciados también, ¿no? Pero a nivel biológico también nos adaptamos, el cuerpo, la temperatura, en el lugar donde estamos, ¿no? Histórico, social, cultural, todo lo que tiene a nivel de sistema artificial y complejo. Entonces, todo lo que se va a regular en la conducta, ¿sí? En tanto a los antecedentes, y los antecedentes son base importante, ¿no? El antecedente es parte importante, ¿ya? Pero, ¿cómo se va a adaptar? Si yo no sé el antecedente de una situación, yo no puedo generar un cambio significativo. A nivel de la ontogénesis, ¿no? Hablamos de la evolución biológica y sociocultural. Entonces, ya teniendo una integración, yo me vuelvo consciente a nivel ontogénico, ¿no? Muchos ven a Maturana, ¿no? La ontología del ser o el coaching ontológico que está de moda, ¿ya? Y a nivel microgenético, ¿no? El aspecto de desarrollo a nivel psicológico, ¿no? El perfil, ¿no? El perfil psicológico que voy obteniendo también en base a todo esto, ¿vale? Ahora, a nivel teórico, yo voy a ver el andamiaje, el pensamiento, la cognición, la doble transformación, la interpsicología, la intrapsicología, ¿no? Y los instrumentos que me van a ayudar, que en este caso son de mediación, ¿no? Para poder dar un aporte más constante, ¿no? Ahora, la zona de desarrollo proximal, porque la psicomotricidad también tiene que ver con la ejemplificación. Muchos me dicen, ¿no? Pero, yo he visto, ¿no? Que su papá tenía problemas al caminar, su mamá también, claro. Y puede ser un referente endógeno. Endógenos son antecedentes biológicos. Pero para que se repercuta en un niño, vemos un niño desalentado que no tiene un andamiaje ni una conducción necesaria. ¿Sí? Entonces, estos conceptos teóricos, ¿no? Los vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a adecuarnos, ¿no? El proceso de internalización. ¿Qué es lo que yo creo que va a cambiar a nivel fenomenológico? La fenomenología es la ciencia que estudia la experiencia, ¿ya? A nivel psicológico de lo que nos habla Heidegger y Husserl. Entonces, ¿qué signos hace que a nivel psíquico yo pueda ver la forma de vivir? Entonces, cuando hablamos de la internalización, ¿no? El aspecto de revisarnos, ver la constante, el constante pensar, ¿no? Igual que en el proceso didáctico metodológico, antes, durante y después, ¿no? Pero esta operación de algo externo que ocurre luego en mi mente, ¿no? ¿Qué proceso interpersonal va caracterizado, ¿no? En otro carácter también a nivel intra, eh, porque yo puedo tener una concepción de lo que hacen los demás, pero al final yo le doy un valor, y este valor tiene que ver también con tu personalidad. Entonces, voy a prolongar los sucesos evolutivos, ¿no? Cómo esto va a mejorar en mí. Todo lo que yo veo, cómo se relacionan los demás, qué es lo que yo quiero mejorar en mí. Ahora, la segunda ley. La ley de la doble formación. Entonces, a nivel de lenguaje, ya nosotros nos apropiamos de a nivel de secuencia de hechos, ¿no? Por ejemplo, la palabra lenguaje. Primero has dicho el fonema l, e, n, j, u, j, e, ¿no? Lenguaje, ¿no? Entonces, hay una forma en cómo yo digo las cosas, ¿no? Un plano a nivel comunicacional, ¿no? A nivel de emisor. ¿Y qué es lo que yo veo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo formo a través de mis ideas y mi concepto a la hora de hablarlo, emitirlo, ¿no? Si yo te digo, oye, te amo, pero
No mucho. El pero es la palabra descalificadora, ¿no? Se supone que no deberíamos decir pero, ¿ya? Mm. La palabra pero descalifica, ¿ya? Ahora, una reconstrucción interna de lo que vamos diciendo y hablando, ¿qué es lo que yo pienso de lo que he dicho, ¿no? Ahí viene el insight, ¿no? Y esto también en otro plano intrapsicológico con los demás y conmigo, ¿vale? Ahora, esto a nivel de construcción, ¿no? ¿Cómo lo ve otra persona? ¿No? ¿Cómo lo ve otras cosas? Ujú. Un segundo. Tengo paciente ahorita. Ya. Entonces, vamos a interiorizar, ¿no? Lo que ve el otro, cómo yo lo interiorizo. Esto se llama las capas corporales. Alguien me dice, oye, ¿sabes qué? No te quiero. Entonces, viene un impacto corpóreo, ¿no? Un impacto corpóreo, una forma en la cual te quedas en shock, ¿ya? Entonces, algunos dicen, no, no me interesa que no me quieras, pero quedas en shock y te quedas ahí pasmado, ¿no? O viene una persona y te dice una lisura, te dice cara, y bueno, ya sabes el resto, ¿no? No sabes hacer nada, entonces tu cuerpo lo asimila de una manera y luego internamente puede ser una asociación a un trauma, ante un dilema, ante un problema, ¿no? Lo que has vivido, lo que has reflexionado, ¿no? Entonces, ¿cómo los demás, ¿no? Ahora otro grupo, esto se llama el suprasistema, ¿no? Que es la comunicación con más y más grupos, ¿no? ¿Cómo va a afectarme a mí? Ya no solamente mi familia, ahora mis amigos, la sociedad. Y cómo yo lo voy a tomar como algo personal, ¿no? ¿Qué formo realmente? Entonces vamos a ver instrumentos de mediación. Ustedes tienen sus instrumentos en una evaluación psicopedagógica basados también en lo que se puede tener como un rastreo, ¿no? De lo que se ve en el aula, pero a nivel de mediación, ¿ya? Más coloquial, vida formal, ¿no? Vemos los objetos que hay, ¿no? Los transportes, lo que yo considero como parte de la vida a nivel institucional, puede ser la iglesia, puede ser la escuela, ¿no? Que obviamente es la familia y la relación con el lenguaje. Entonces, el sujeto va mediando todo esto con el lenguaje, ¿no? Desde una manera biopsico, socio, espiritual, cultural. Pero vamos a la formación de estos procesos psicológicos. Y en estos procesos psicológicos está lo digital y analógico. Digital es lo oral y analógico es lo escrito. Ya, como les hablaba, que también es parte de los axiomas de la comunicación. Entonces, a nivel rudimentario, a nivel oral, ¿no? Todo lo que yo voy adquiriendo, a nivel de práctica de la vida a vida, ¿no? Y a nivel avanzado, a nivel analógico, eh, el cual voy a ver el proceso, ¿no? De la lectura y de la escritura. Pero yo también quiero tener en cuenta algo. Por ejemplo, para muchos enfoques, primero es la lectura, luego la escritura. María Montessori dice que primero es la escritura porque primero les enseñas a hacer grafemas y luego les enseñas la lectura, ¿no? Pero igual vamos a mediarlo con el Minedu, ¿no? Que tiene que ver con otros puntos. Entonces, en estos procesos psicológicos superiores tenemos hechos. Y en cambio, en los elementales, la línea natural tiene que ver con el aspecto de la personalidad. Vamos a terminar con esto el día de hoy porque voy a hacer un repaso con video de lo que hemos hablado de Piaget. ¿Ya? Porque si tú no te aprendes Piaget bien, vas a perder puntos. ¿Ya? Y te he dicho, si tienes una pregunta, házmela ahorita porque yo tengo paciente apenas termino. Entonces, la zona de desarrollo proximal, ¿no? También tiene que ver la distancia, ¿no? El concepto que hay del aprendizaje.
Y en este concepto del aprendizaje también es la capacidad de resolver un problema en potencia, la capacidad de generar una idea inferencial de apoyo ante la casuística. Entonces, vemos cómo yo como adulto voy a dar la forma de resolución del problema, no solamente con los educandos, sino también con mis hijos y mi familia. Pero siempre decimos, aprendamos a respirar. Aprendamos a respirar antes de contestar una reacción emocional. Entonces, igual la siguiente clase, me han dicho que este jueves, bueno, es lógico, ¿no? Que por Semana Santa no va a haber clase, ¿ya? Pero vamos a continuar con el otro punto, ¿sí? Pero vamos acá. Vamos a ver este video de refuerzo como punto D. Ya, un segundito. Compartir video. Para recordar lo que hemos aprendido ahora. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación.
Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Bien, bueno, igual hoy día complementamos hasta acá el día de hoy. Disculpen que nos hayamos pasado un poquito. ¿Sí? Segundito, por favor, que no sé qué he puesto. El próximo lunes. Ya está. A ver, un segundo. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Ya la próxima clase vamos a complementar algunas cosas para ya terminar la clase. Luego, igual, insisto en que tengan este repaso, ¿no? Para lo que es Vygotsky, lo que es Bandura, lo que es Piaget, sobre todo, siempre nos va a complementar. Y nada, agradecerles su tiempo y espacio. Y a EDAP, ¿no? Que tiene la oportunidad de darles estos cursos. Síganlos en sus redes como EDAP. No se olviden de eso. Siempre es bueno para ver qué más hay. Y nada, les mando un fuerte abrazo. Que tengan un lindo día jueves. Cuídense mucho y gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Héctor Pajares. Muchas gracias por ponencia del día de hoy. Es muy interesante. Muchas gracias también a los participantes por estar atentos a esta ponencia. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Hasta una próxima oportunidad, doctor Héctor Pajares.